¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de viernes en la mañana, viernes feriado. Y créanme que se nota que es feriado porque no hay un alma literalmente en la calle. Bueno, camino al taller me di cuenta que estaba más solo que loco malo. Pero bueno, quiero hacer algunos videos que tengo pendientes, terminar algunas cuestiones de mis trabajos acá en el taller. Dado que bueno, han llegado ayer algunos repuestos que verdaderamente se estaban haciendo esperar. Vieron que bueno, quizás muchos no estén familiarizados con el tema de las restauraciones de motos. Otros amigos sí, y sobre todo la restauración de motos de las generaciones que yo hago. Se compra mucho repuesto al interior, ya no es como antes que se compraba a 50 centavos por una caja de, no sé, de chocolates. Ahora es distinto, todos saben lo que valen, están todos re apiolados de lo que cuesta. Que yo soy el primero en defender, lo que vale un repuesto, ¿eh? Esto, por ejemplo, es un distribuidor de Torino, de motor 7 bancadas, que yo lo tengo publicado. Pero así como lo tengo publicado, si viene un amigo torinero y me dice, Tano, no me bancás al distribuidor 7 bancadas, acá lo tenés. Pero bueno, una cosa es pagar lo que corresponde y otra cosa es que ya se vayan de tema. Bueno, me fui por las ramas como es de costumbre, pero hubo un pedido sobre una moto que estoy restaurando. No voy a dar el modelo, pero es una motoneta de los 70. Que bueno, había un despiece interesante a la altura de Pergamino. Y bueno, hace un rato llegó el muchacho, lo traía, vieron que los compran, lo trae un vecino. Le tienen que pagar la nafta. Bueno, yo estoy ajeno a todos esos gastos, pero tuve que venir al taller temprano a esperar. Llegó en tiempo y forma, así que bueno, nada, después de hacer estos videos, y probablemente hoy no, porque ya estoy con otro clima, pero me ponga a terminar unas tareas previo de clasificar lo que llegó, obviamente, para darle tranquilidad al cliente que los repuestos que compró son los repuestos fieles al modelo que necesitamos y que están en condiciones de funcionamiento. Después, bueno, desarrollaré algunos videitos más que tengo en demora, tengo en deuda. La palabra es los tengo en deuda con el amigo Ubaldo. Por ejemplo, la historia sobre estas llaves, que bueno, muchos ya las conocen, otros quizás la habrán visto en canales afamados como el de Josecito X, que quiero que sepan que estamos haciendo paralelamente una colecta, vieron, más por menos para los niños. Bueno, estamos haciendo todos por Josecito, para, bueno, que nada, pueda salir adelante y comprarse su segunda 4x4. O en caso que la tenga. No sé, estoy hablando cosas por hablar. Porque estoy medio caliente. Y a pocos le importarán que estés caliente. Y no va a faltar el que diga, te voy al taller y te saco la calentura en 2 minutos. Dale, estaría bueno. Pero bueno, ayer me habrán visto comprando esta Pico del Oro. Pico del Oro de la década del 2000, de la marca Stanley. Yo ya la había visto en una de esas recorridas que uno hace por las ferreterías, producto del trabajo, las tareas que uno realiza en distintas zonas, en distintos domicilios. Acorde a la zona, tengo la suerte de haber cosechado la confianza de ferreteros, de los cuales tengo el teléfono, y para no apersonarme a ver si tienen tal o cual material o tal o cual elemento, tengo sus teléfonos. Entonces desde donde estoy trabajando me comunico, me pasan el precio, le digo al cliente, me autoriza, no me autoriza, voy y lo compro. En una de esas maniobras vi esta Pico del Oro. Me daba un poco de calor, si bien todos saben que yo me manejo con tickets independientes de lo que es la compra de herramientas, de lo que es los materiales. O sea, yo
puedo llegar con esto en la bolsita de los materiales y mostrar, mire, esto es mío, esto es suyo. Pero por ahí me daba un poco de calor y no tener que andar dando explicaciones de que justamente esas, de que esto está desvinculado de la compra de materiales. Bueno, lo que hice fue decirle, ni bien termino, paso y te la retiro. Porque me interesa, es una Stanley de la época del 2000. Si bien no es el sistema de traba que a mí me guste, no quiero que sepan que no estoy yendo contra mis dichos ni nada. Muy probablemente esta Pico del Oro o termine así en el blister como está, porque es algo que yo le tengo que desarrollar la historia de por qué le tengo este aprecio a este tipo de unidad, a este tipo de unidad puntualmente. Pero bueno, ya me iría del punto. La cuestión es que no me gusta el sistema traba de escalera. Quiero que quede claro, recontra claro. Pero la Stanley, me acuerdo que en aquel momento venía con el llamémosle, el perno remachado. Tenía algunas cositas que seguramente la saque de su blister, la saque de su packaging y la analicemos juntos. Zafar seguramente se va a zafar, como todas las que vengo probando y diciendo hace años que se zafan. Pero vieron como que estoy con esto del tema del altar de las herramientas y qué sé yo, me gustaba que esté. En una de esas compras en la ferretería, la vi, hablé con el muchacho, le digo, bueno, mira, ni bien termino, la paso a buscar, terminé, se dio el horario de cierre de ellos, dado que el horario es bastante amplio, pero paran una hora a comer. Yo pasé justo en esa hora, no me daba para golpear, más allá de que yo sepa que estaban adentro, porque están en su momento de descanso. Entonces, después las tareas cotidianas me llevaron para otro lado que no tenía nada que ver con santos lugares, caseros, el palomar. Entonces, si bien seguía manteniendo una conversación, le digo, ¿querés que te transfiera? ¿Querés? No, Tano, no hay ningún problema, está guardada la herramienta, esto, lo otro, quédate tranquilo. Bueno. Ayer pasé, previamente leer algunos mensajes en Facebook de algunos fanáticos, porque esa es la palabra, de algunos fanáticos de determinados, para mí, infomerciales, para otros tester de herramientas, quizás hoy su definición propia sobre sí mismo o su autodefinición sea coleccionista, pero bueno, ahora tiene que volver al rol de test de herramientas para no quedar en el tema infomerciante, porque ahora sí, desmiéntanme, si eso no es un infomerciante. Pero bueno, sé que muchas de las calenturas mías no son culpa de él, no son culpa de él porque él no es responsable de lo que digan sus fanáticos. Porque una cosa es ser suscriptor, otra cosa es ser amigo y otra cosa es ser fanático. Fanático es cuando ya salís a defender un punto de vista, sea válido o no, pero ya con cierta hazaña, pegando en los talones, tirando golpes por debajo del cinturón. Entonces, aproveché la volada y dije, yo les voy a mostrar cómo adquiere sus herramientas, cómo hace cualquiera de ustedes que esté viendo. ¿Cómo adquiere sus herramientas un tipo bien parido, de buena leche, que no tiene que darle explicaciones a nadie de si se rompe, no se rompe? El sistema es muy sencillo, se llega, incluso me cuidé que no se vea ni el nombre de la ferretería, para que no digan están entongados. Si bien yo tengo conocimiento y confianza con esa gente me dijo, llévate la Pico del Oro, me la pagás después. Me la pagás después. No, le digo, no quiero llegar al domicilio con la unidad dentro del blister. No queda ético. Éticamente no queda bien. Más cuando son clientes que uno está conociendo. Otros clientes, chao, no me importa. Pero en ese transcurso estuve leyendo algunos comentarios que ya rozaban
La agresión, entonces bueno, dije, voy a mostrar cómo adquiere sus herramientas un tipo buena leche, al contrario de lo que muchos digan. De hecho, afamadas marcas me han tratado de mala leche, pero un tipo buena leche, bien intencionado, bien parido, como hacen la mayoría de todos ustedes. Van, las compran, las pagan, la agarran y se la llevan. Si por ahí fuese la bulonera Von, perdón, cité el nombre, pero porque lo nombro acá en el canal permanentemente, y me enamoro de alguna unidad y en el momento no tengo plata, porque no llevé o porque no me quiero extralimitar, porque todos saben que yo gasto una determinada plata excedente de mis ingresos después de haber cumplido todo en compras de herramientas. Salió un service inusitado, eso está por arriba de mis ganancias, de mi plata necesaria para cumplir con mis hijas fundamentalmente. En segunda instancia con mis propiedades, taller, mi casa, otros departamentos, que esté todo al día. Y después lo que me sobra, compro herramientas. Ese es mi sistema. Pero hay ferreterías con las que uno tiene confianza que te dicen, llévatela, después me la pagás, si no te vas a mudar. Llévatela, después me la pagás si no te vas a mudar, boludo. Hace 20 años que venís. O sea, pero bueno, sé que muchas de las cosas que me han dicho, la gran mayoría de las cosas que me han dicho, no tiene la culpa el señor MHC Tools. Y lo cito con nombre y apellido, primero porque no tengo miedo, segundo porque son verdades las que estoy diciendo y tercero porque considero que es así. No sos culpable de las agresiones de tus fanáticos. Yo sí me hago responsable y avalo o no los dichos de determinadas personas acá en mi canal. Pero se tomaron el tiempo de mandarme mensajes, onda, jaja, las empresas saben dónde poner la plata, muerto de hambre, hace cuánto no mostrás una herramienta, seguí hablando de tu abuelo, das pena, mostrás fierros viejos y oxidados. Está bien, muchos me dirán, Tano, en estos 5 años prontos que estás a cumplir acá en YouTube, ¿no agarraste una gimnasia para evitar ese tipo de comentarios? Claro que sí, claro que sí. Pero tampoco hay que dejarlos que se crean que tienen razón o que se quedaron con la última palabra. Yo podría haber agarrado cada uno de esos comentarios y hacerle un video personalizado a cada uno de ellos. ¿Y qué va a pasar? Que voy a tener tantas denuncias como videos haga. La verdad no tengo ganas de perder el canal, no tengo ganas. Creo que se construyó hasta acá en base a no un sacrificio de porque a ustedes hay que explicarle todo, no a los amigos, a los malintencionados, sorete. No es un sufrimiento como el de Cristo en la cruz. Bueno, si me pudieran ver, estoy haciendo la pose de la cruz. Pero hay mucha experiencia de trabajo. Yo he volcado acá mucho contenido confiando en que era prácticamente como un álbum de recuerdo para mi descendencia. Y gente con la que tengo grandes diferencias pueden aseverar o desmentir mis dichos, de los cuales desde el momento cero le dije, a mí lo que me interesa es que quede algo para la posteridad, la verdad no me interesa. La cuestión es que, bueno, todos saben que MHC Tools ha conseguido, ha pegado un canje de herramientas bastante interesante de la marca, la ferretería Blue Tools. Bueno, a juzgar por el color de las herramientas y por lo poco que yo sé de inglés, debe ser Blue Tools, herramientas azules. Me da a mí de pensar, qué sé yo. Soy ignorante en algunos aspectos. Lo que sí, soy un tipo frontal y transparente. A veces me juega en contra.
Pero bueno, cuando me caliento lo muestro y listo. Yo creo y sigo sosteniendo y voy a sostener hasta el último de mis videos o el último de mis días. Yo soy de una manera. El que la quiera creer, la puede creer, no la puede creer, puede decir es mentira, es verdad. Yo me manejo de esa manera. Nunca fue mi meta que una empresa me mande herramientas. La verdad, nunca fue mi meta que una empresa me mande herramientas. La de este muchacho, sí, me lo ha dicho. A mí no me molesta que me manden herramientas y mostrarlas en el canal. Perfecto. A lo que yo le respondí, yo no entraría nunca en esa, porque lo mío está orientado al técnico que recién comienza y al venir una herramienta en forma, digamos, gentileza, uno no puede ser neutral. Uno no puede ser neutral. Sí le va a encontrar los defectos, porque tiene Knipex, tiene Channellock, cualquier herramienta que le pongan al lado, y no estoy hablando bien de él porque me cae como el orto, pero estoy diciendo las percepciones personales que tengo sobre la situación. El tipo tiene herramientas de renombre y cualquiera que le ponga al lado va a saltar inmediatamente la diferencia, la falencia o el error. Son todas copias. Es evidente, como decían, como comentaron algunos amigos, y un amigo en particular, que no anoté el nombre, anoté algunos nombres y algunas cositas en un pequeño papelito para no olvidarme, porque le quiero responder a estas personas. Que bueno, evidentemente Knipex ya liberó la patente y no van a tardar en llegar, no sé si va a ser en este año, pero quizás en el que viene, no van a tardar en llegar de Total y sus hermanas, como dijo este amigo, herramientas de ese tipo, de ese porte, llamémosle, de esa configuración. Que me va a encantar probar, Quiero que sepan que yo podría ahora comprar, tendría que ver dónde, cómo, a cuánto y por qué, cualquier herramienta de esas para hacer una prueba, pero no porque la tenga re larga y porque tenga dos huevos como el carburador de un Torino 7 bancadas. Simplemente no lo hago porque si la herramienta se rompe, van a decir, y con tal de humillar al infomerciante, rompiste la herramienta. Y si da resultado, va a decir, le sobaste el lomo. No. Entonces, probá tus herramientas de Bluetooth, está todo perfecto. Yo Durol la tenía, yo le puedo hacer propaganda a Durol, propaganda gratuita y para los amigos que les interesan y necesitan, hay sobrados videos en el canal de mis carretillas y mis trompitos Durol. Los tengo conmigo desde el año 2014. He comprado para mí y perdón, es temprano y no hablé con nadie todavía. Entonces es como que... pero puedo dar fe de la resistencia de las carretillas y de los trompitos. Pero no de hace 15 minutos. Yo las tengo del año 2014. Con una buena limpieza, un cambio de llave, de interruptor, que la verdad vino malo, pero no lo juzgo a Durol, lo juzgo al fabricante, que yo ya he tenido alguna devolución sobre esos materiales eléctricos, que seguramente han modificado con el paso de los años, porque los que estamos en obra, todos, bueno, yo soy técnico electromecánico, pero los que estamos en obra, los albañiles, todos saben que sacan la llave a la M, a la mierda, lo conecta directo, lo enchufan y prende. O sea, quiero que se quede claro eso. Pero Durol se la banca muy bien en cuanto a lo que es carretillas, trompitos y demás. He comprado para mí, he comprado para una persona que yo subcontrataba, y he contado la historia varias veces.
Si es necesario la refresco en el canal, no tengo problema. Para Eduardo y su cuadrilla, me decía Tano, andá descontándome por semana, pero tratá de comprarme carretillas y trompitos y palas para yo cuando... porque esto no es un matrimonio, si incluso los matrimonios no duran para siempre, esta bonanza de obras que estamos teniendo no va a durar para siempre, yo después tengo que volver a trabajar por las mías, y la verdad que me sentí muy cómodo trabajando con trompito, palas nuevas, carretilla que se la aguanta. Lo único de la carretilla, y creo que ya también lo han solucionado, es que en las carretillas tenía la particularidad, y estoy hablando de las Durol, mi sobrino sabe bien el modelo, porque es muy observador. Es un pequeño Miguel. Es un pequeño Miguel con dejos de pequeño Gregorio. La verdad, investigador, entre paréntesis, muy contento con cómo se desempeñó desarmando un motor 7 bancadas que nunca había visto. Había visto motores de otra generación, o sea, si bien anduvo en Torino, lo llevé en Torino desde que nació, pero nunca vio y nunca, cuando yo desarmaba esos motores, él era muy chiquito, no le iba a dar un mango de fuerza para que afloje bancada. Bueno, usando sus conceptos mecánicos, y no porque haya desarmado un motor 7 bancadas, usando sus conceptos mecánicos, logró desarmar todo el cigüeñal, los metales, marcar como corresponde dónde va cada bancada, dónde va cada metal. Y el Torino, no es que le sacamos los bulones a las bancadas y se salió el cigüeñal. Tiene un par de trampas por el tema de que vuelva el aceite para atrás y demás que hay que conocer. Y el pibe los descubre. Pero bueno, volviendo al tema Durol, y me voy por las ramas. Volviendo al tema Durol, yo Durol la conozco del 2014. Si está desde antes, mejor para ellos. Pero yo mi experiencia puede empezar ahí. Las carretillas tenían un solo problema. Tienen dos bujes, llamémosle bujes hembra, donde va la rueda y atraviesa un caño, esos dos bujes, con un leve tiraje, muy leve tiraje. Entonces con el uso y el maniobrar la carretilla se empieza a desplazar y se sale la rueda. Pero no era algo que no se pueda resolver en obra, dado que el caño, y dije caño, no hierro o eje, es hueco. Entonces se le cruzaba una varilla de 8 que andaba dando vuelta por ahí, porque podía ser de 6, doblarla, no se salía más la rueda. Y si uno la podía, yo tengo 3, si uno la podía llevar al taller, obviamente le hacía un agujerito, le ponía un buloncito o 2 para hacerlo bien prolijo y ya está, no se sale más la rueda. Calculo que eso con el paso de los años, las carretillas Durol lo han ido mejorando, son detalles. Pero hasta donde yo sabía, y el tester de herramientas había estado en la planta de Durol y eran todas herramientas nacionales. Bueno, yo no creo que en la fábrica estén haciendo esas pico del oro. Permítanme disentir. O capaz que soy un ignorante y yo creo que sé. Pero se jactaba de que era una fábrica nacional que apostaba a lo nacional. Y bueno, esas son herramientas que evidentemente no son construidas, no son fabricadas, no son forjadas acá. O sea, el nacionalismo de Durol quedó lejos. Pero bueno, no importa. Sé que el tipo no es responsable de lo que hagan sus fanáticos. Yo sí, yo me hago responsable de mi amigo Gregorio, de mi amigo Miguel. Cuando leo algún comentario desafortunado, más allá de que sea a favor mío, si no lo comparto, digo, no me hago responsable por los dichos de tal persona. Bueno, quizás para mí esto es una cuestión de ética, y está el que dirá, ¿vos qué podés hablar de ética? ¿Qué podés hablar de ética? Bueno, es mi forma de ser. Yo, lo saben todos,
Cada una de las herramientas que hay acá adentro, yo las compré, las pagué, nunca acepté que nadie me regale nada, no me interesa. Decía Facundo Cabral, y nunca lo voy a poder parafrasear en exactitud, porque no está preparado esto, no está guionado, pero decía algo así como que nunca hay que aceptar halagos ni buenos comentarios, porque es una manera de empezar a ser dominado. Eh, Al caballo se lo palmea en la espalda para poder montarlo. Si a mí me regalan tácitamente esta francesa, yo encuentro los errores, porque lo comparo con la vaca, bueno, a ver. Y la tengo que probar como corresponde. La tengo que probar como corresponde. Bueno, la herramienta arroja juego, bla, 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 bla. Estoy siendo desleal con quien yo llamé amigo y me mandó estas herramientas. Porque el que manda herramientas a un canal para mostrar es porque está muy convencido de su calidad. Y si no pasó así, vos lo vas a matar. Entonces, cuando vos defendés más, y no me vengan que es imparcial, que es esto, que es lo otro, porque es algo que yo nunca voy a creer, porque yo lo vi ir a menos. Los que estamos trabajando sabemos cuando prueba una herramienta y corta y vuelve y le echa WD-40 y la saca como digamos, el área de fuego. La Ronix fue impresentable y nunca puso la cara y dijo, las herramientas son una verdadera porquería. Al menos las que mostró él que compré yo. Paralelamente. Ese es Oreo. Le respondo al querido amigo Gregorio. Leí tu comentario, pero Oreo se transformó en un gato de taller. Se aburrió de estar solo en casa y disfruta mucho el estar en el taller. Y cuando me voy para mi casa, lo llevo obviamente a UPA, no quiero que se pierda, le agarré aprecio al gatito. Y después, bueno, que si falta, ¿qué le digo a mis hijas? Se fue el Oreo, pero está en el taller, va, viene, está afuera, forma parte del taller. Es increíble, esto lo digo ya un poco más descomprimido, todavía me queda para abordar estos 3 temitas. Y discúlpenme, sé que es un canal que siempre tiende al problema, siempre hay quilombo, pero bueno, yo considero que son verdades las que digo. Se me cayó disculpen. Lo voy a tratar de colocar porque tengo una lámpara LED arriba, una lámpara de esas de 20, un reflectorcito, que bueno, ante la posición por ahí queda muy iluminado, no sé, bueno. Lo vi en la tele de mi sobrino, pasaba la miniatura mía y dije, se ve muy claro. Eso es todo lo que les puedo decir. Pero como la gran mayoría esto lo escucha como si fuese una radio, puede pasar. No me acuerdo qué estaba diciendo, pero no importa. Bueno, Oreo se transformó en un gato de taller. La verdad, uno cuando es un regalo va a menos. Yo no lo he visto nunca poner la cara y decir, Ronix no va, no sirve. Yo las compré al unísono que él las mostró y eran una verdadera porquería. Los muchachos del corralón me dijeron, Tano, ¿estás seguro que querés comprar esto? Sí. Vos sabrás, no hay problema. Listo. 13, 12, 13 pesos, 14, no me acuerdo. Los tiré. Pero ¿por qué puedo darme el gusto de decir, no compren? O no, al menos, no sé, habrá que darle otra oportunidad, a ver si aprendieron, si habrá que darle otra oportunidad, pero no, vamos a darle lugar a otra, a ver que demuestre lo que, como llegó Dishu. Bueno, vamos con Dishu, qué sé yo. Y Dishu dio unos resultados bárbaros. Un amigo me preguntaba, che, Tano,
Porque yo mostré la Total, la francesa Total, que venían 3, una con juego, la de 6 unidades. Lo dije hasta el cansancio, pero lo repito, los muchachos del corralón me dijeron, Tano, traela que te la cambiamos. Pero yo sé cómo va a ser el cambio. Van a ir a algún juego, algún blister, algún packaging, que la de 6 no tenga juego, me la van a dar a mí. Otro correrá esa maldita suerte. ¿Y yo por qué tengo que condenar a un tipo por una decisión que yo tomé? Yo cuido la inversión del pequeño técnico o del que está comenzando. Y le digo, loco, mirá, como lo hice con el video de las llaves acesa cuando me preguntaron. Depende para qué lo buscas. La llave acesa, si es nueva y comprada en un lugar legítimo, legal y todo como corresponde, muy probablemente te la vayan a querer cobrar. Y no me equivoco, porque estoy en esto y sé el doble de lo que vale una 142. Si vos lo que querés es laburar, comprate la 142. Si vos querés coleccionar, comprate la acesa, porque estás comprando algo que no pierde valor. No pierde valor. Y si querés laburar o querés cambiar un caño en tu casa y nada, y querés zafar, comprá Watford, Hadever, que yo las estoy usando en forma profesional desde el verano y ya han superado su toma de contacto ampliamente, pero las sigo usando porque se me hicieron a la mano. Son herramientas que se me hicieron a la mano. Y el día que se rompan, les diré, después de tanto tiempo de trabajo, la herramienta falló. Otra cosa es que se gaste, porque todo tiene un envejecimiento programado, una obsolescencia programada y las cosas se gastan. Una cosa es que se gaste, otra cosa es que se rompa. Estaba leyendo los comentarios, apareció, no en estos videos últimos, sino apareció un tipo que no me acuerdo el nombre, y lo trato de tipo porque él me trató de tipo a mí primero. Yo a muchos, acá frente a cámara, y si fuese en la calle lo mismo, los trato después de un intercambio de comentarios y palabras, de pelotudo, de cagalíquido, no tengo problema. Pero vos arrancaste tratándome de tipo de entrada. O sea, qué sé yo. Yo diría, este señor tiene esta... Pero bueno. Me puso que yo con las herramientas de industria nacional tengo... Y me lo anoté porque no me iba a acordar la palabra. Y no iba a quedar como un gil. No iba a querer quedar como un gil y mentiroso. Animadversión. Yo tengo una animadversión con herramientas de industria nacional. Yo, por el video de Rucci. Dice, él cree que las herramientas son como almohadas, son como colchones, tienen que ser cómodas. Le puse, hola, ¿cómo estás? Buenos días. No te respondo como corresponde, pues evidentemente no conoces el canal. Yo trabajo con herramientas, de hecho me dediqué a buscar juegos de herramientas en SIC de la década del 50, 60, y 60 ya estaba fundiendo, porque vino Baco, y no había una herramienta más incómoda, pero no había una herramienta más resistente que la de SIC. O sea que no conoces el canal. Soy un fanático de Raselli e Inafor. Muchos de los que están acá, sacando los amigos, los viejos los de la vieja guardia como uno, que le dicen Raselli, lo asocia a Dogwithat y demás y sabe de qué estamos hablando. Pero también dije que en su última época las llaves Raselli se explotaban en la mano. Ahí yo hice la transición cuando ya me había advertido el muchacho de la ferretería industrial, que alguno de Aedo memorioso se acordará, a la altura de Roberto Ruiz y Gaona. Ahí había una ferretería industrial, que tuvo un tiempo, después creo que se mudó a otro lugar. Se mudó a otro lugar, digo creo, pues por ahí cerró. Pero, ¿y cómo aparecieron esas Raselli? Producto de reordenar, limpiar, y las tenían colgadas ahí en un hilo, todas, o sea, ataron una,
Ataron una y metieron todas ahí adentro del hilo. Lo que menos se imaginaban es que iba a caer yo a pedir unidades Raselli. Estaba desarmando una caja de dirección de Torino, me faltaba una llave de 1116. Digo, bueno, tengo el billete, voy y la compro. No voy a andar renegando como era con la francesa. Se trabajaba con lo que se podía. Vos me venís a hablar de que yo quiero que las herramientas sean un colchón. No me conocés, no conocés el canal, no conocés los sufrimientos, no conocés nada, pero no importa. Digo, bueno, tengo el billete, voy a comprar. Las veo ahí, le digo, en esas Raselli, ¿no habrá una 1116? Me dice, sí, vamos a buscar. Son en pulgadas, así que debe haber. Bueno, había. La compré. Me dice, te doy un consejo porque vos venís siempre. Llévate Stanley Workmaster. No te vas a arrepentir. Porque yo te la tengo que cobrar lo mismo. Porque no tengo referencia. Pero esto es una porquería. No, ¿cómo vas a decir así de Raselli? Yo hice todo el industrial. Eran otras épocas. La puse a la llave en la cabeza del bulón. Eso va ajustado y ajustado en serio. La función de la llave, antes que te anticipes, era netamente mantener la tuerca, el bulón, la cabeza del bulón quieta. La fuerza yo la estaba haciendo con el tubo. No llegué a hacer fuerza. Estalló la estría. Después pasó lo propio con la de boca, con el lado de boca, listo. Fue una época de Raselli que no sirvió. De hecho, es uno de los pequeños logros que tengo yo acá, hablando de Raselli, que una chica, estudiante de ingeniería industrial, buscó en todo YouTube y no encontró información de Raselli. El único lugar donde encontró información de Raselli fue acá. Así que imagínate si yo tengo una animadversión con la industria nacional. Y lo sacaste del video de Rucci. Decís, vos pretendés que la herramienta sea como una almohada, como un colchón. Yo no pretendo que la herramienta sea como una almohada, como un colchón. Pero si vos sos un tipo de taller o un tipo de obra, no me vas a decir que con esa llave de caño de mierda podés trabajar cómodo, como con una 142 o una 141 o una Watford. Le tenés que dar mucha carga para que no se trabe el pestillo que sale como un pito, que es el mejor indicador de baño de hombre, sale como un pito y tenés que andar trabando y destrabando permanentemente. Y vos viste, y si sabés, si tenés calle, sabés que cuando ajustás una cañería necesitas el efecto crique. Apretar, llegar a un punto, liberar, volver, apretar, volver, lo mismo que para aflojar. Entonces, ¿cómo evitás que se trabe? Le das registro. Parece que no, pero estás multiplicando la palanca, vaya a saber por cuánto, y hace una fuerza suprema. Al no poder trabar, hace una fuerza suprema. Se descabezó, voló, es incómoda, no sirve. La pinza de presión, la llave perro, yo la he utilizado para desarmar en el verano una instalación completa de gas en media. Sí, están los videos, estaba todo desarrollado en media, andaba perfecto, pero lo había hecho el dueño, le llegó cierre preventivo por cliente ausente, le digo antes de llamar que vengan, poné todo a reglamento y si no, jugate un pleno. Esas fueron mis palabras, por ahí está todo bien, te firman, te habilitan y si no, hay que hacer documentación. No, vamos a hacerlo bien, ya está. Listo, todo caño de 3/4, 1 pulgada, 3/4. Y estuve laburando con Watford todo el verano en el armado. Para el desarmado usé la llave de presión, la Perro, la querida Perro, la Premium, para aflojar los caños de media, dado que no estaban con litargirio en algunos, o sea, estaba como para trabajar sin hacer demasiada fuerza, ver qué mordida tenía, que tiene una mordida de la hostia. O sea, una muy buena mordida. Pero ¿qué pasa? Junta tanta presión la llave, o sea, vos la tenés que apretar para que la herramienta muerda y trabe. Junta tanta presión que vos la escuchás crujir a modo va a reventar en cualquier momento. De hecho, a mí una uña me la dejó negra. Y yo no soy ningún mantequita. La verdad me importa 3 carajos. Pero les quiero decir que pega unos latigazos terribles.
Se lo comenté a gente que es admiradora de la marca y me dice, che, así que estás probando la perro, ¿qué tal va? Le digo, mirá, me pegó un latigazo y son jodidas, son turras esas, me dice. Como diciendo, sí, gatillan, te gatillan los dedos. Listo, bueno, no importa. Mientras cumpla la función, se desintegró adelante de ustedes. Unos me dijeron, es porque lo usaste en agua, la herramienta no se debe usar en agua. Estoy desarmando instalaciones de gas, mamerto. Hace 15 días compré la llave. ¿Qué agua? Vino oxidada de fábrica. Después el amigo Gregorio, investigador, buscó herramientas y encontró herramientas de esa característica con óxido de fábrica. Bueno, ¿tengo una animadversión o estoy diciendo algo distinto a lo que dicen tipos sin usar la herramienta? Respondeme. Después, bueno, al amigo JR Maxis. JR Maxis. Bueno, al leer Maxis, uno... Pero hizo una lectura, hizo un comentario e hizo una lectura perfecta, para mi punto de vista, de lo que uno trata de manifestar y decir, donde, bueno, en algunas cosas no concuerda conmigo, y me lo dice con respeto, y en muchas menos concuerda con el infomerciante. Borró el comentario. El amigo Gregorio, fiel a su sangre, dijo, estoy podrido de la gente que hace esto. Le digo, no, tranqui, porque yo ya sé por qué lo borro. O intuyo, da fe que no te comunicaste conmigo por ningún lado. Por eso hice la publicación en la comunidad diciendo, @JR, me hubiese gustado, no borres el comentario, porque verdaderamente lo iba a fijar, porque reflejaba a la exactitud lo que uno piensa. No te respondí en el momento porque carecía del tiempo. Y un comentario de esos amerita o responderlo como corresponde o hacer un video devolutivo, porque verdaderamente es bueno. Pero yo le decía al amigo Gregorio, pero no porque hable bien de mí, porque en la mitad de las cosas no está de acuerdo conmigo, pero en la otra mitad está en más desacuerdo con el otro todavía. Pero bueno, a lo que iba. El amigo Gregorio me dice, sí, estoy podrido de estos comentarios fantasmas. Digo, no, yo sé por qué. Porque le van a caer los de la secta y los de la secta no trabajan en público. Nunca lo van a exponer al líder. Trabajan a modo privado. O sea, y vuelvo a decir, el pelado me cae como una patada en los huevos. No lo tengo por qué ocultar. Es sabido, somos de mundos distintos. Lo distinto no es comparable. El tipo tuvo una vida, gracias a Dios, porque no parecía mala persona, no parecía mala leche, no parecía malintencionado. No tuvo necesidades. Cuando quiso comprar Channel lo compró, cuando quiso comprar Nipe. De hecho, hay confesiones de él diciendo que lo tiene desde los 4 años. Eso te indica que estás en una buena posición económica. Yo a los 4 años no preguntaba qué se comía hoy. Se preguntaba, ¿hoy comemos? O sea, no me estoy haciendo la víctima, pero somos de mundos distintos. Somos de mundos distintos. Entonces, nada, no nos vamos a entender nunca, no me cae bien, pero sé que no es culpable de los comentarios o los ataques de sus fanáticos. Eso no. Es lo mismo que atribuirle a Charly García que un salame salte del 9º piso creyendo que abajo hay una pileta. O sea, quédate tranquilo que mis personalidades esquizofrénicas todavía me están manteniendo en un andanivel que sé diferenciar el bien del mal. Pero bueno, loco, calculo que después harás un sorteo, ya que, ¿para qué las querés? Hacer un sorteo entre tus súbditos, que ya debe estar todo pensado, pero obviamente. Hacer un sorteo y decir, bueno, yo probé las herramientas, duró esto, duró el otro, la herramienta es muy buena, es muy mala. No, eso no va a salir de tu boca, pero la sorteo, ¿para qué las...? ¿Por qué no sorteas las que te vinieron de Alemania? Mirá, no puedo hablar
porque no tengo, se lo digo al video vidente que esté bien. No puedo hablar porque no tengo certezas, pero esto debe haber sido así, porque es como trabajaba Damián Chapone. Damián Chapone nunca tuvo problema en decir yo trabajo para las marcas, yo mangueo a las marcas. Gama, ¿me mandás esto? Uno para mí, uno para sortear con mis videos y con mis suscriptores. Esto ya está hecho así. Te mandaron 2 de cada una. Una para vos, una para jugar. El compresor solo que te mandaron, yo estuve buscando, el más barato que encontré, 300 lucas. De ahí seguí sumando y yo calculo que vas a rematar en 1.500 pesos, más o menos. Canjecito caro. O te tienen mucha fe o sos un excelente tester de herramientas. No me quiero imaginar Panchejo con 600 palos de suscriptor que lo ven 1000 personas. La verdad no entendí nunca el ego tan grande del pelotudo ese. Con 600 palos de suscriptores y 170 me gusta en la foto. Y eso te hace sentir que la tenés larga hasta la rodilla, loco. Pero vení, Mantecol, vení. El día que quieras te espero. Te espero acá en mi taller. Vení, no sé. Lo hablamos de la manera que te guste. Pero mi canal siempre lo voy a bancar yo. Alguna época no compraré herramientas. Bajaré la cantidad. De hecho, estoy en toma de contacto de varias. Estoy empezando a traer algunas unidades para tener en punga, para cuando termine tomas de contacto. Pero bueno, ¿vieron cómo es? Hay meses que sobra, hay meses que uno puede comprar no tanta cantidad, puede comprar un poquito menos, pero siempre comprando. Te respondí a vos y animadversión, que ya te empezaste a decir este tipo y qué sé yo, me parece que no es la mejor manera de presentarse. Yo puede que trate a varios acá de pelotudos, pero después de conocernos y saber que es verdaderamente un pelotudo, o que es un tipo sincero, tiene cara y es boludo, le contesté a JR Maxis que me hubiese gustado tener tu comentario porque era una lectura muy fiel de lo que uno piensa. Pero yo sabía que te iban a Carlos de la secta y te iban a dar por todos lados, sea responsable o no el pelado. Porque, ¿qué es esto? Titiritero. Y bueno, un Tati Víquez 710 me pone, yo no veo que sea una deshonra recibir herramientas, de hecho nosotros recibimos, arrobamos y te mandan. ¿Sabés qué pasa, Tati Víquez? Yo te respondí cortito porque no quería que se malinterprete y no quería entrar en una discusión vía comentarios. No me interesa. Prefiero hacerte el video y que vos comentes abajo o hagas un video. No soy tan importante para que me hagan un video. ¿Sabés qué pasa, Tati Víquez? Cuando uno hace contenido probando herramientas, si la herramienta te la regalan, vos no podés ser imparcial. Porque él mismo dijo que no podía arruinar a un tipo porque le haya salido mal un lote. Pero sí podés arruinar a 2000 tipos que compraron una Pico del Oro con la cremallera de un lado inexistente. O sea, trabajaba en 2 posiciones, arriba y abajo. Entonces, Tati Víquez, no será una deshonra, pero aceptá que sos un infomerciante. O sea, te doy información sobre lo que vas a encontrar en un comercio. Listo. Cuando te das cuenta que hay marcas privilegiadas y marcas no privilegiadas. Mediante la edición, cuando una herramienta vos ves que se está doblando, lo corta. Sabe, el tipo sabe. Es vendedor de herramientas, sabe. Pero bueno, nada. Quería responderle más que nada a estas personas. De hecho, JR Maxis, en su comentario, largo, pero valioso, decía, no nos
generaría ningún problema que vos un día vengas y digas, tal marca me mandó esto y lo voy a probar. Porque lo vas a probar de la misma manera que probaste todo desde que subís, desde toda la vida, pero desde que subí video vemos lo mismo. O sea que probás así. ¿Sabes qué pasa, querido JR? Que yo no te voy a poder demostrar nunca que estoy siendo sincero con mi prueba. Por ahí, él haciendo fuerza en la vida real vas un poquito a menos, ya aflojó, ¿me entendés? Entonces, mientras yo ponga el billete, puedo ser fiel a mis ideas. Las herramientas las iba a comprar igual, porque desgraciadamente tengo un vicio sano, pero vicio. Disfruto de dos estadios de la herramienta. El adquirirla, pagarla, el decidir si la compro o no lo compro. Antes era mucho más pronunciado, producto de que la vaca era más flaca. Estoy hablando allá a lo lejos. Entonces uno medio que, a ver, será bueno. Ahora uno va más resuelto. Porque bueno, de última, ¿qué gasté? 18 pesos. De hecho, ya lo dije, no me gusta el sistema traba de escalera, pero es un icono de los 2000 y yo la quería tener, porque me han robado con un Renault 9 una caja de herramientas donde se fue una de estas. Fue una de las pocas que no llegué a zafar. No digo que no zafa, digo que yo no la llegué a zafar porque me la chorearon antes. Para los que dicen es imposible, miren hasta dónde llegan con la hazaña, si fuera lasaña de canelones, bueno, pero con lasaña de tratar a uno, de desacreditarlo, que dicen, es imposible que uses la cámara y Mercado Pago al mismo tiempo, es imposible, salvo que tengas un iPhone. Si vos tenés un iPhone, sí, lo podés hacer, pero vos no tenés iPhone, vos tenés Android, y bueno, es imposible, mentiroso. Toda la vida dije que tengo dos teléfonos. Uno queda en el taller, para que vean que está operativo. Bueno, apareció un gato de casualidad, no es mi gato. Se parece bastante. Pero tengo dos teléfonos. Uno queda en el taller y el otro lo uso, llamémosle, a modo personal. Está con, no sé si se ve, Wi-Fi y línea. No sé si se ve ahí. Está a las 9:44. Upa. Esperen que acá se... Linda nena, ¿eh? Bueno, 9:44. Si quieres que controle uno de tus dispositivos, No, no. por favor. 9:44 del día 15. ¿Te quedó cerrado el chiquitito o necesitas la gotita? Y si no, llévate este paquete para Mendoza. Les mando un saludo, disculpen si fui largo. No esperen nada nuevo. O sea, la llave de caños, por lo que yo estuve viendo, es esta. Pero azul y cheta, nada más. Si fuese la mitad de la calidad de esta herramienta, que hace 25 años que está conmigo, año 2002, no, 23 años que está conmigo, año 2002, le digo, cómprenla sin mirar al pelado. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Debe ser mejor todavía. Si es mejor, cómprenla y no compren la R-Trucci, que yo tengo una animadversión. En el transcurso de la mañana voy a estar haciendo los videos que debo sobre estas llaves. Estas llaves tienen una historia particular, particularmente cómica. Esta, que fueron unidades bastante interesantes, bastante buenas. Poco funcionales para el trabajo, pero se ha lucido mucho en lo que es pilares de medidor, para encontrarle algún uso, ¿no? Para encontrarle algún uso. Y bueno, esta, que ya contaré su historia, que no la compré, me vino en un Fiat 600 abajo de la rueda de auxilio. Para mi desazón es de la marca Ford y es una unidad que venía en las herramientas de época de los Forteo o los Forá,
conozco muy poco de eso, pero me estuve interiorizando y me dijeron, lo que vos tenés ahí es una joyita, guardala. Está colgada en el tablero de herramientas principales hace años. ¿Por qué las bajé? Porque le mostré a mi sobrino contando la historia, qué sé yo, uno va laburando, va hablando. Y le digo, me pasó esto, esto y esto con una llave. Ah, no la vi nunca esa. Bueno, cuando vamos al taller te la muestro. Bueno, vinimos y le dije, esta es la llave, que después les contaré la historia de cómo, porque compré varias de estas, de cómo llegaron a mí. Saludos, gente. Disculpen y bueno, nada. No esperen ver nada del otro mundo, Cañito epoxi, o capaz que ahora cambie su mecánica y le haga un... Pero es más de lo mismo. Las herramientas regaladas, probadas y qué sé yo, siempre van a dar resultados positivos. Y si no, hay que plantarse así y decir, loco, esto es una mierda, no sirve. No la disfracé de que si la querés tener en el cajón de los cubiertos para romper nueces. Para romper nueces agarro un martillo. Todos los 24 o 31 me llevo un martillito, bla, 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 bla. JR Maxis, me vienen cosas que comentaste, que hay un canal brasilero que recibe herramientas pero las prueba como corresponde. Yo avalo eso. Yo lo que no avalo es la falta de imparcialidad ante la prueba de una herramienta. Porque, bueno, nada, qué sé yo. Uno es de una manera y no me van a sacar de ahí, qué sé yo. Nada. Creo que ya fui claro. El que no entendió, no entendió. El que entendió, entendió. Lo felicito porque sé que era su meta desde hace bastante tiempo de lograr que todo se autosubvencione. O sea, se banque solo el canal, como quien dice. Lo lograste, llegaste a tu meta, me parece bárbaro. Lo que sí trata de que las herramientas sean buenas y si son una chotada, decir, no sirven, como las Ronix. Que lo único que me sirvieron son los grip. Y hasta ahí. Saludos, gente. Y disculpen, sepan que tengo problemas y desequilibrios